privilege to be here this afternoon with you all. Send greetings from Hope Bible Church of Seaford, Delaware. So it's always an honor to be in service for the Lord and just to serve His people, and especially to open up God's Word and learn more about God, right? I mean, that's what we want to know. We want to grow in our knowledge of God. Let me translate that for you. Yes, Start all over again, my brother. Yeah, just again, extending greetings to you all from Hope Bible Church. Glad to be here with you. Les saludamos a todos ustedes de parte de la iglesia Hope Bible Church. Es una alegría para nosotros estar con ustedes. Give me a second. I don't know. It's okay. Test. All right. Well, if you have your Bibles, go ahead and open them up to Acts chapter 9. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en el libro de Hechos, capítulo 9. This is my fourth sermon in the chapter 9 of Acts. Este es mi cuarto sermón de este libro, del libro de los Hechos. So I'm glad to move out of it tonight and move into chapter 10, Lord willing, next week. Y estoy contento de poder salir de este capítulo 9 en esta ocasión en mi iglesia y llegar al capítulo 10. I titled this sermon, Putting Others First. Yo le he puesto como título a este sermón, Poniendo a los demás primero. Because if you were to sum up really this whole section in chapter 9, it's serving others. Porque si tú miras básicamente de qué se trata este capítulo 9, se trata acerca de sirviendo a otros. She was called child-catching Missy, Amai. A ella se le llamaba la que atrapaba a niños, Missy Amai. Because she rescued so many young girls from temple prostitution. Y la razón es porque ella rescató a muchas niñas de la prostitución. She spent 55 years in the mission fields of India rescuing 1,000 children from all forms of abuse. Ella invirtió aproximadamente unos 50 años trabajando en estas comunidades rescatando a niños de la prostitución. Her organization, Donna Vera Fellowship, still thrives 50 years after her death. De hecho, la organización para la cual ella trabajaba todavía continúa en el día de hoy trabajando y han rescatado a sobre 1,000 niños de la prostitución. Who is this woman? ¿Quién es esta mujer? Who is this woman that would give her life to share Christ to so many kids? ¿Quién es esta mujer que daría su vida por compartir a Cristo con tantos niños? What motivated her? ¿Qué la motivaba? She was crippled at age 64 but kept on serving. Ella quedó lisiada a la edad de los 64 años, pero continuó sirviendo y trabajando. She was confined to her room, but she wrote 13 books to encourage and serve other missionaries on the mission field. Ella estaba confinada a su habitación, pero aún dentro de esa confinación escribió 13 libros para animar y servir a otros misioneros en el campo misionero. She was born in Northern Ireland to a family of Presbyterians, and at the age of 24, the Lord saved her. Ella nació en Irlanda del Norte en una familia de presbiterianos y a la edad de 24 años el Señor la salvó. It was after this that the Lord gave her a heart to serve and put others first. Y fue después de esta experiencia de conversión que el Señor le dio un corazón para servir y poner a otros en primer lugar. Not just in the church, but also outside the church. No solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. She stated this: if souls can suffer alongside, and I hardly know it, then I know nothing of Calvary love. Ella dijo en una ocasión, si las almas pueden sufrir al lado mío y yo apenas lo sé, entonces no sé nada del amor del Calvario. Her name was Amy Wilson Carmichael. Su nombre era Amy Wilson Carmichael. And her motto in life was to preach Jesus Christ as Lord and ourselves as servants for Jesus' sake. Y el lema de su vida era predicar a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como siervos por amor de Jesús. That is what motivated her. Y eso fue lo que la motivaba a ella. A love for Christ and a love for His people. Un amor por Cristo y un amor por su pueblo. And how does she demonstrate this? ¿Y cómo ella demostraba esto? By putting others first. Poniendo a otros en primer lugar.
This is what we're going to see this afternoon. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en esta tarde. We're going to see a profile of what putting others first looks like. Vamos a ver un perfil de cómo se ve poner a otros en primer lugar. Let me give you a little bit of background about what's going on here in Acts chapter 9. Quiero darles un poquito del contexto de lo que está sucediendo aquí en Hechos 9. After Saul's conversion and definite proof through his preaching of Christ, the church in verse 31 experienced peace. Después de la conversión de Saulo, y obviamente una prueba definitiva de ello en la iglesia, está en el versículo 31, es que la iglesia experimentó un periodo de paz. And because of this, the church continued to increase. Y debido a este periodo de paz, la iglesia siguió creciendo. To show how the church grew during this time, Luke sets aside Saul for a moment and turns to Peter and his ministry as an apostle of Christ to set the stage for the Gentile explosion. Así que para mostrar cómo la iglesia creció durante este tiempo, el autor Lucas dejó a Saulo a un lado por un momento y se dirige a Pedro y su ministerio como apóstol de Cristo para preparar el escenario para la explosión de los gentiles. The focus seems to be on Peter ministering to the Lord's people. Y el enfoque parece estar en Pedro ministrando al pueblo del Señor. It appears he wanted to know the health of the church after the persecution from Saul. Lucas quería saber el apóstol Pedro quería saber la salud de la iglesia después de la persecución que habían tenido por causa de Saulo. So like a loving shepherd, Peter wants to see how the Lord's sheep are doing. Así que Pedro, como un pastor amoroso, quería saber cómo se encontraban las ovejas. In the same way a shepherd would check on his flock after a wolf attack. De la misma manera en que un pastor verificaría a su rebaño después de un ataque de lobos. Peter cared for the Lord's sheep. Pedro, mis hermanos, cuidó a las ovejas del Señor. He would have been reminded of his conversation he had with Jesus when the Lord reinstated him after he denied him 3 times. Él lo más probable se recordó de la conversación que tuvo con Jesús cuando el Señor lo restauró después de que él lo había negado. You remember in John chapter 21 verses 15 to 17, Jesus asked Peter 3 times if he had loved him, which was followed by the statement, "Feed my sheep." Si usted ve en Juan capítulo 21, 15 al 17, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba y a lo que siguió la frase siempre fue apacienta mis ovejas. The proof of Peter's love for the Lord Jesus Christ was taking care of the Lord's sheep. Así que la prueba del amor de Pedro por el Señor Jesucristo fue al cuidar las ovejas del Señor. And it was this care that the Lord used to grow his church. Y este fue el cuidado que el Señor utilizó para crecer su iglesia. You know, we all have a ministry. Es bien importante que todos ustedes sepan que todos tienen un ministerio. We all serve in some ministry capacity. Todos servimos de una manera u otra en el ministerio. For some, it's personal. That means you don't get no pay for it. Para algunos es personal, usted no obtiene ningún tipo de recompensa económica. And the other way is ministerial, where you do get paid for it. Y otras veces es trabajo ministerial donde sí usted recibe algún apoyo económico. It's all ministry that's aimed to serve people. Pero no importa cuál de las dos seas, es vida de ministerio para servir a otros. It's aimed to put others first. That's what ministry is. Y eso está de esa manera porque el ministerio se trata de servir a otros. As a matter of fact, Paul states in Ephesians 4:12 that Christ gifts the church with men for the equipping of the saints. De hecho, Pablo declara en Efesios capítulo 4, versículo 12, que Cristo le ha dado a la iglesia hombres para el equipamiento de los santos. And for what? ¿Y para qué? Paul states, Pablo lo dice, for the work of service. para la obra del ministerio. In other words, these men train the sheep or the servants to do ministry. En otras palabras, estos hombres dados por Dios a la iglesia entrenan y capacitan a la iglesia para que la iglesia pueda hacer la obra del ministerio. It's never self-centered. No es un trabajo egoísta, It's others-centered. es siempre centrado en las otras personas. And this is what builds the body of Christ. Y esto, mis hermanos, es lo que edifica al cuerpo de Cristo.
The way we do this is with the motivation of love towards God's Y la people. forma en que nosotros hacemos esto es con la motivación del amor hacia Dios y hacia su pueblo. Remember, Paul states we all have gifts, right? Recuerde que Pablo dice que todos nosotros tenemos algún don dado por Dios. You've been given them gifts at the moment of conversion. Y esos dones te han sido dados en el momento de la conversión. And those gifts are not to serve yourself, but to serve other people. Y esos dones no te fueron dados para que tú te autosirvas a ti mismo, sino para que sirvas a otros. And what motivates you to do that? ¿Y qué es lo que te debe motivar a hacer eso? 1 Corinthians 13, it's love. Primera de Corintios 13 es el amor. Paul even goes so far as to say you can do a lot of things, but if you don't have love, you're just a noisy gong, a clanging cymbal. Pablo va mucho más allá y dice que tú puedes hacer muchas cosas, pero si no tienes amor, eres como un címbalo que retiñe. Should not the love for the Lord's sheep drive us to serving? ¿No debería el amor por las ovejas del Señor llevarnos a servir? Do you know it's by doing that you're showing your love for the Lord Jesus Christ? Esta es la manera en que nosotros demostramos nuestro amor a Cristo al servir a las ovejas del Señor. This is demonstrated by a deep, genuine care and service to his people. Y esto, mis hermanos, se demuestra por medio de un profundo y genuino cuidado y servicio hacia el pueblo del Señor. And love is the supreme motivation. Y el amor es la suprema motivación. It eradicates selfishness by turning it into selflessness. Y esto erradica el egoísmo convirtiéndolo en un servicio hacia los demás. And God's people should be marked by a divine love. Y el pueblo de Dios debería ser marcado por un amor divino. Listen to what Jesus stated. Escuchen lo que Jesús dijo. In John 13, 34 to 35, he states, "A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this all men will know that you're my disciples, if you have love for one another." En Juan 13, versículos 34 al 35, Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. In other words, we're to be putting others first. En otras palabras, nosotros debemos poner a otros primero. You can say you love somebody, Tú puedes decir que amas a alguien, but that's proven by the way you serve and love them. pero eso se demuestra por la manera en que les sirves a esas personas. A parent can say they love their kid but not provide care for them. That's not love. Un padre puede decir que ama a sus hijos, pero si no provee lo necesario para el cuidado de esos hijos, eso no es amor. Love is always demonstrated by putting others first. El verdadero amor siempre se demuestra al poner a otros primero. So be thinking about this as we go through the sermon. Así que vayan pensando y meditando en esto mientras vamos por el sermón. What keeps you from pursuing the Lord's will and doing the work of ministry? Piensa en esto. ¿Qué le impide seguir la voluntad del Señor al hacer la obra del ministerio? What is sidetracking you right now from doing ministry? ¿Qué es lo que te está distrayendo o te está desviando para que tú puedas hacer la obra del ministerio? What prevents you from putting others first? ¿Qué es lo que te impide el poder poner a otros primero? Think about that. Piensa en eso. On top of that, Además de eso, is this not what we're to be doing as kingdom citizens? ¿no es esto lo que la Biblia nos muestra que nosotros debemos estar haciendo como ciudadanos del reino? Why do I say that? ¿Por qué yo digo eso? Luke starts Acts, the book of Acts, with the kingdom of God in Acts chapter 1, verse 3. Yo digo esto porque Lucas comienza el libro de los Hechos hablando del reino de Dios en Hechos 1:3. And he ends it with the kingdom of God in Acts chapter 28, verse 31, the last verse of the Bible, or Acts. Y termina el libro de Hechos en Hechos 28-31 hablando del reino de Dios. This is bookended by the theme of the kingdom of God. Este libro completo de principio a fin se trata acerca del mensaje del reino de Dios. 6 times this is referenced to. 6 veces se hace referencia de esto en todo el libro de los Hechos. The kingdom of God is alluded to in Acts chapter 1-3, whereas Jesus is speaking to his disciples. The topic is about the kingdom of God. Así que Jesús habla de esto en Hechos 1:3, habla acerca del reino de Dios.
Philip, when he's preaching to the Samaritans about the good news and also the kingdom of God in Acts 8:12. Felipe predica a a los samaritanos acerca de las buenas nuevas y del reino de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 12. Paul tells the church at Antioch that through many tribulations we must enter the kingdom of God in Acts 14:22. Pablo le dice a la iglesia de Antioquía que a través de muchas tribulaciones entrarán en el reino de Dios en Hechos 14, 22. When Paul was in Ephesus preaching in the synagogues, for 3 months he spoke boldly, reasoning and persuading the people about the kingdom of God in Acts 19:8. Cuando Pablo estaba en Roma, estableció un día para contarles a los judíos sobre el reino de Dios durante su arresto domiciliario. Even during his house arrest in Acts chapter 28 verse 31, it's still about the kingdom of God. Y aún durante el arresto domiciliario, ahí en el versículo 31 de Hechos capítulo 19, vemos que todo se trata acerca del reino de Dios. In other words, En otras palabras, all that we do todo lo que nosotros hacemos, displays the kingdom of God. todo lo que nosotros hacemos de una manera u otra muestra el reino de Dios. Don't you want to display the kingdom of God to the world? ¿No queremos nosotros demostrar el reino de Dios al mundo? Then you do that by putting others first in the church first, then outside. Y eso se hace, mis hermanos, al poner a otros primero en el contexto de la iglesia y luego fuera de la iglesia. When we put others first, Cuando nosotros ponemos a otros primero, we display to the world and to other believers, nosotros le demostramos al mundo y a otros creyentes we understand that the greatest in the kingdom are those who are humble and have childlike faith. Nosotros le mostramos a los creyentes y al mundo que entendemos que los más grandes en el reino de los cielos son aquellos que son humildes y que tienen la fe de un niño, Just as our Lord Jesus taught in Matthew chapter 18 verses 1 to 6. como lo declaró nuestro Señor Jesús en Mateo 18, versículos 1 al 6. Putting others first is true ministry. Poner a otros primero es verdadero ministerio. You know, everybody wants to be great. Todo el mundo quiere ser grande. Everybody loves that title of greatness. Todo el mundo le gusta ese título de grandeza. Remember the dispute between the Lord's apostles about who's the greatest? ¿Se recuerdan esa disputa que tuvieron dos de sus discípulos acerca de quién sería mayor en el reino de los cielos? In Mark chapter 9 verses 33 to 35, he settled that dispute. Y en Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35, Jesús resuelve esa disputa. He says, if anyone wants to be first, he shall be last and servant of all. Miren lo que Jesús les dice: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. By the way, this teaching pervades Scripture. I could go on and on. De hecho, esta enseñanza está impregnada en todas las escrituras. And so what we see in this section of Acts is when we put others first, the church literally grows from this. Así que lo que vemos, el principio que vemos, mis hermanos, bíblico, es que cuando ponemos a otros en primer lugar, la iglesia crece. Notice the flow of thought here in these 12 verses. Quiero que veamos el flujo de pensamiento en estos 12 versículos de Hechos 9. In verses 32 to 35, Peter visits the saints to serve them. That's his purpose. En los versículos 32 al 35 de ahí de Hechos 9, Pedro visita a los santos para servirles. And while there, he ends up healing a paralytic, which presented a gospel opportunity. Y mientras estuvo allí, termina curando a un paralítico, lo cual le presentó una oportunidad para predicar el evangelio. And the Lord used this to save many people. Y el Señor utilizó esto para salvar a muchas personas. Same thing in verses 36 to 43. You see the same thing. Nosotros lo vemos también en los versículos 36 al 43. Peter is summoned to Joppa to serve the saints there. Pedro es llamado a Jope para servir a los santos allí. And he raises to life a member of the church back from the dead. Y allí resucita a un miembro de la iglesia de entre los muertos. And the Lord used that to save many people there also. Y el Señor usó esta situación para salvar a muchas personas en este lugar. In other words, when we put others first to serve or minister to them, God can use that to grow the church. Así que en otras palabras, mis hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que cuando ponemos a otros en primer lugar para servirles o ministrarles, Dios puede usar eso para hacer crecer la iglesia. Now, this might not be numerically, right? Es posible que esto no sea tanto numéricamente, But it's definitely qualitatively, right? pero definitivamente es cualitativamente. And we'll take both. Y nosotros, ¿verdad? Recibimos ambos. What made Peter such a profound servant of the Lord? Ahora, ¿qué fue lo que hizo a Pedro un siervo tan profundo del Señor?
It's in Acts chapter 9, verses 32 to 43. We'll learn 3 ways of how Peter put others first so that you can demonstrate the kingdom virtue of putting others first. Así que aquí en Hechos 9, versículos 32 al 43, vamos a ver 3 maneras de cómo Pedro puso a los demás primero para que entonces podamos demostrar la virtud del reino al poner a otros en primer lugar. The first way is you have to be loving. La primera forma, mis hermanos, en que Pedro puso a los demás en primer lugar fue practicando el amor. Hay que ser amoroso. And the second way is you have to be willing. Y la segunda manera es estar dispuesto. And the third way is you have to be prayerful. Y la tercera manera es siendo una persona de oración. Let's look at the first way. Peter puts others first by practicing the fruit of love. Así que veamos la primera, la manera en que Pedro muestra este fruto del amor para con otros. In other words, you have to be loving. Let me read these verses to you. En Go otras ahead, palabras, tenemos que leer estos versículos. Pásame la Biblia, Jonathan. 32. Tenemos que leer los versículos 32 al 35. Miren lo que dice ahí Hechos 9, 32 al 35. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. You can notice right away, Peter was full of love for these people. Así que, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Pedro estaba lleno de amor por estas personas. This was his operating principle. Esto era su modus operandi. And notice what he writes in his first epistle. Y escuche lo que él dice y escribe en su primera epístola. In 1 Peter 1, 22 and 23, he writes this. Since you have in obedience to the truth purified your souls for a sincere love of the brethren. Notice that. Miren lo que dice ahí en Primera de Pedro, versículos 1, 22 y 23. Puesto que en obediencia a la verdad purificaron sus almas por un amor sincero a los hermanos. Notice next, fervently love one another from the heart. Miren lo que continúa diciendo, ámense fervientemente unos a otros de corazón, For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable. porque han nacido de nuevo, no de semilla perecedera, sino de imperecedera. That is through the living and enduring word of God. Es decir, mediante la palabra viva y duradera de Dios. In other words, when you were saved, En otras palabras, cuando tú fuiste salvo, the Lord gave you the ability to love just like He loved. el Señor te dio la habilidad de poder amar como Él ha amado. And it's not loving yourself. Y no es amarte a ti mismo, It's loving others. It's loving your brothers and es sisters. amar a otros, amar a tus hermanos en Cristo. Peter practiced what he preached. Pedro practicó lo que predicó. Notice his love is first to the church. Y nosotros vemos que su amor de primera instancia es hacia la iglesia. And I think sadly today that's what's lacking in most churches. Y lamentablemente, mis hermanos, eso es una de las características que más abunda, la falta de amor unos para con los otros en la iglesia. Instead of us being united together in love, En vez de estar unidos unos con otros en amor, we've allowed Satan, the enemy, to separate us. hemos permitido que Satanás divida. Can't let that happen at all. No podemos permitir, mi hermano, que eso suceda. You must again understand here that there's nothing random in Peter's travels at all. Debemos comprender en este relato que aquí no hay nada casual en los viajes de Pedro. I think the Holy Spirit would have been leading Peter as to where to go. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo estaba guiando a Pedro hacia dónde ir. What's also interesting is he wouldn't have been alone. También es importante entender que él no estaba solo. He would have took his wife along with him. Estoy casi seguro que tenía a su esposa con él. 1 Corinthians 9:5, Paul tells us that he brought his wife along with him. De hecho, Pablo en 1 Corintios 9:5 afirmó que Pedro viajó con su esposa. This was a family Esto affair. era una familia, esto era un servicio familiar. Peter had his whole family involved in this. Pedro tenía a toda su familia involucrada en esto. What makes families stronger?
¿Qué es lo que hace a las familias fuertes? When the husbands are leading their families to do ministry. Cuando los hombres están liderando y guiando a sus familias a hacer el ministerio. Peter traveled with his wife. Pedro viajaba con su esposa. In verse 32, you see his purpose again for traveling. Y en el versículo 32 nosotros vemos el propósito de su viaje. He came down to the saints. That's his purpose. El propósito de este viaje era visitar a los santos. Saints could be holy ones, they're believers. Los santos pueden ser creyentes, pueden ser, ¿verdad?, aquellos que han creído en el Evangelio. His love for them prompted him to check on their condition. Y su amor por ellos, mis hermanos, lo impulsó a verificar cómo ellos estaban. Again, he had a divine love for these people. Pedro tenía un amor divino por el pueblo del Señor. What's interesting about this place, this town that he went to visit the saints, is it's situated in Gentile territory. Lo interesante de este lugar donde Pedro fue a servir es que era un territorio gentil. A Jew would have never done that. Un judío normal nunca hubiese ido a este lugar a servir. It would have defiled them if they've done that. Eso hubiese sido una afrenta a sus vidas. But when you have a love for your brothers and your sisters, Pero cuando tú tienes un amor por tus hermanos y tus hermanas en Cristo, you're going to go wherever they're at. tú vas a ir donde quiera que ellos se encuentren. This is what we see Peter doing. He was loving them. Y esto es lo que nosotros vemos. Vemos a Pedro amando a estas comunidades. He didn't start this church, by the way. De hecho, Pedro no comenzó esta iglesia. They would have probably became believers from either Philip's preaching or from the day of Pentecost in Acts 2. Ellos lo más probable se convirtieron en una iglesia a raíz del ministerio de Felipe o a raíz de los creyentes que creyeron en el día de Pentecostés en Hechos 2. But that did not matter to Peter. Pero eso no le importaba a Pedro. They were brothers and sisters in Christ, and he loved them, Eran hermanos y hermanas en la fe y él los amaba. and he cared for them, Y él se preocupaba por ellos. especially after that severe persecution. from Saul. Especialmente después de esa gran persecución que experimentaron. That's the first and foremost. As believers, you have to learn to love one another. Esa es una de los primeros temas más importantes en la vida de un creyente. That has Es to la be- manera en que ama unos a otros. That has to be your life. Eso debe ser nuestra vida. Not only did he love the church, notice he loved the lost. Pero no solamente él amaba a la iglesia, sino que también amaba a los perdidos. Notice while he's there, there's this paralytic by the name of Aeneas. Mire lo que dice el texto, que allá había un hombre paralítico llamado Eneas. Do you think this was an accident that he ran into this man? ¿Y usted cree que esto fue un accidente que él se encontró con este personaje? This was a divine appointment. Esto fue un acto de providencia de Dios orquestado. In the providence of God, he brought these two together. En la providencia Dios reunió a estos dos hombres. Aeneas means praiseworthy. De hecho, el nombre de Eneas significa digno de alabanza. He wasn't a believer, Él no era un creyente, but he was found by Peter. Notice the text. pero dice el texto que él fue encontrado por Pedro. Who goes searching for someone like Aeneas? ¿Quién va a ir buscando a un hombre como Eneas? Only someone who loves. Solamente alguien que ama. But he finds Aeneas. Pero él dice que él encuentra a Ananías. This man was a A Eneas, paralytic. perdón. This man was a paralytic for 8 years. Este hombre estuvo paralítico por 8 años. We don't know how he became a paralytic, Nosotros no sabemos cómo él se volvió paralítico, but you can imagine the life of a paralytic then versus now. pero usted más o menos puede imaginarse la vida de un paralítico en aquel entonces con la vida de un paralítico ahora. Life was hard back then. La for a vida era paralytic. muy dura en aquel entonces para un paralítico. And Peter went looking for Y him, Pedro dice que fue a encontrarse con él, like a shepherd finding a lost sheep. como el pastor va en busca de una oveja perdida. Is that not love? ¿Acaso eso no es amor? Isn't that what the Lord did for us? ¿Acaso eso no fue lo que nuestro Señor hizo por nosotros? As sheep, we went astray, Como ovejas todos nos perdimos, nos descarriamos and the good shepherd comes looking for his y sheep. el buen pastor va y busca a la oveja. Notice Peter's message. Peter had to have been preaching the gospel. Miren el mensaje de Pedro. Pedro estaba predicando el evangelio. Look at verse 34. Miren lo que dice el versículo 34. Notice what he tells them. Miren lo que le dice. Jesus Christ heals you. Pedro le dice a Eneas, Jesucristo te sana. Aeneas believed that without a shadow of Y a doubt. Eneas, hermano, creyó eso instantáneamente. And what you must understand is that Peter, while on his way here, was preaching the gospel. Así que lo que usted debe comprender es que mientras Pedro se dirigía
hacer su trabajo, él estaba predicando el evangelio. Isn't that an act of love when we share the gospel with others who aren't in the church? ¿Acaso eso no es una muestra de nuestro amor hacia los perdidos cuando les compartimos el evangelio? What shows you're a Christian is when you put Christ before the lost. Lo que demuestra que tú eres cristiano y creyente es que tú presentas a Cristo frente a los perdidos. Now, this miracle here just confirms that Peter was a true apostle. Ahora, este milagro solo confirma que Pedro verdaderamente era un verdadero apóstol. This miracle authenticated him as a messenger and his Y message. este milagro autentificó el mensaje y al mensajero. In other words, Ananias believed that Jesus was God after hearing Peter preach the gospel. En otras palabras, mis hermanos, Eneas creyó que Jesús era Dios después de escuchar la predicación del evangelio. And notice the gift of faith, how it was demonstrated in Ananias' life. Y podemos ver el don de fe actuando en la vida de Eneas dado por el Señor Jesucristo. Notice it was an immediate healing. Y veamos que fue una curación, una sanidad inmediata. This was a supernatural, immediate healing. Esto fue una obra sobrenatural inmediata. This isn't something you see these charlatans do on TV by making your feet grow. Esto no es ese tipo de milagro que hacen los falsos apóstoles y los falsos maestros por la televisión que dicen que supuestamente te hacen el pie crecer en la televisión. These aren't people who are trying to rebuke the coronavirus. Esto no son gente que están tratando de reprender el coronavirus. These miracles these men did by the power of the Holy Spirit were real and true miracles. Estos milagros que hicieron estos hombres eran verdaderos milagros por el poder del Espíritu Santo. And notice, Ananias wasn't looking to be healed. Y es importante notar que Eneas no estaba buscando ser sano. Ananias was looking to be saved. Eneas estaba buscando ser salvo. That's why the shepherd Peter is looking for him. Por eso es que Pedro estaba buscando. Maybe word was told to Peter, hey, you need to go talk to that individual about Christ. Lo más probable, alguien le dijo a Pedro, mira, tú debes de ir donde este hombre y predicarle a Cristo. And in God's divine providence, he set that up so Ananias could hear the gospel. Y en la providencia, Dios organizó todo esto para que estos dos hombres tuvieran un encuentro. This is what he believed in. He believed that Jesus was Lord. Jesus was the Christ. Y Eneas creyó que Jesucristo era el Señor, que Él era el Cristo. Unfortunately, you have people who go to God to be healed. Pero muchas personas hoy en día se acercan a Dios solamente para recibir sanidad. They don't go to God to be saved. Ellos no van a Dios buscando ser salvos. They see God as fixing a temporary issue instead of an eternal issue. Ellos están simplemente preocupados porque Dios les resuelva sus asuntos temporales, pero no su realidad eterna. Verse 35, notice the reaction. Miren lo que dice la reacción que vemos en el versículo 35. All who live there turned to the Lord. Todos los que vivían en ese lugar se volvieron al Señor. Ananias is a walking testimony of God's grace. Eneas se convirtió en un testimonio vivo de la bondad de Dios. Aren't we a testimony of God's grace? ¿Acaso nosotros también somos un testimonio de la bondad de Dios? We're hell-bound. Donde íbamos rumbo al infierno God transforms us, y Dios nos transforma and now we're spokespeople for God. y ahora somos voceros del mensaje de Cristo And we belong to a body of others who are also transformed and spokespeople for God. y formamos parte de un cuerpo de hombres y mujeres que también son voceros de Cristo. And how do we show that we're transformed? ¿Y cómo nosotros mostramos que hemos sido transformados? Our love and service to one another. La manera en que nos servimos unos a otros en amor. Now think about this for a moment. Ahora piensen esto en un momento. What unites the world together? ¿Qué es lo que une al mundo? They have common interests. Ellos tienen algunos intereses en común. Sports, Deportes, Facebook, Facebook, a political party or algún whatever. tipo de partido político. But what brings Christians together? Pero ¿qué es lo que trae a los cristianos? ¿Qué es lo que promueve o cuál es la unidad de los cristianos? It's a person. Es una persona. And who's that person? ¿Y quién es esa persona? It's Christ. Es Cristo, mis All hermanos. different backgrounds, all different nationalities, but what brings us together? Todo tipo de trasfondo, todo tipo de nacionalidad, pero ¿qué es lo que nos unifica?
That confuses the world, Eso confunde al mundo. especially when you start loving these people, Especialmente cuando tú comienzas a amar a estas personas. especially when you start showing and serving that love to these people. That's Espe- confusing. Especialmente cuando tú comienzas a mostrar ese amor y servicio hacia esas personas, eso confunde al mundo. The world can't understand El that. mundo no puede entender eso. And so you have to tell them. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Decirles. Notice the word turn there. Miren la palabra que utiliza aquí, se volvieron. It means to make an about face. Eso habla de un cambio de actitud, una vuelta. In other words, it's repentance. En otras palabras, es arrepentimiento. That's a gift from God. Eso es un don dado por Dios. God was saving these people because of Aeneas. Dios estaba salvando a estas personas a través de Eneas. It's an incredible, incredible reality. Es una verdad increíble. I think this was the reason that, God sent Peter here to visit these saints through his love for Y them. esta es la razón por la cual yo creo que Dios hizo que Pedro visitara a estos santos, porque tenía un plan en mente para con esta gente. God had a bigger plan in mind. Dios tenía un plan mucho más grande. And I want to encourage you with that. Y yo quiero exhortarles y animarles con eso en esta tarde. Don't ever think the service, regardless of how small it is Nunca pienses que tu servicio, por más pequeño que sea, meaningless to God. no tiene ningún tipo de valor o significado para Dios. God can use that for Dios his glory. puede usar eso, ese servicio pequeño para su gloria. But are you serving and loving his people is the question. Pero la pregunta que tú y yo nos debemos hacer es, ¿estamos sirviendo a las personas para mostrarles ese amor que les tenemos? You think Peter left his comfort zone in Jerusalem O sea, tenemos que realizar, mis hermanos, que Pedro dejó su zona de confort en Jerusalén to serve these people here. para poder servir a estas personas. I think when we are walking in love, we will think of others and we'll put them first. Yo creo que cuando andamos en amor, pensaremos en los demás, los pondremos en primer lugar. One writer states this. Hay un escritor que dice lo siguiente, Now think about this for a moment. y 'Cause piensen en esto. he's going to show you love in degrees. Él le va a mostrar el amor en diferentes dimensiones. He says, there's a love whose measure is that of an umbrella. Él dice, hay un amor cuya medida es la de un paraguas. So think about that. When you open up an umbrella, Piensa en eso, cuando usted abre un paraguas, that's your area of love. ese es su círculo de amor. That's how far it goes out. Eso es, ¿verdad? Cuán amplio el alcance que tiene. That's personal. Eso es personal. That's the problem with the world. Y ese es el problema con el mundo. All right? And he goes on to say, there is a love whose inclusiveness is that of a great marquee or a sign. Y dice, pero hay un amor inclusivo que es muy grande como el de un rótulo muy grande. And so they have only a certain people seeing it. Así que solamente hay unas personas que pueden ver ese rótulo. It's more than an umbrella. Es más como una sombrilla. And then, O he goes, perdón, es más que una sombrilla. then he says, there is a love whose comprehension is that of immeasurable sky. Y luego él dice, y hay un amor cuya comprensión es la del cielo inconmensurable. I love what he says next. The aim of the New Testament is the conversion of the umbrella into a tent and the merging of a tent into the glorious canopy of the all-enfolding heavens. Y él dice, el objetivo del Nuevo Testamento es la conversión del paraguas en una tienda y la fusión de la tienda en el dosel glorioso de los cielos que todo lo envuelven. He says you push back the walls of family love until they include the neighbor. Él dice, empujas los muros del amor familiar hasta que incluya al vecino. He says you push back the walls until they include the stranger. Dice, luego empujas las paredes hasta que incluya al extraño. He says push back the walls until they comprehend the foe. Y luego dice, empuja las paredes hasta que logra comprender al enemigo. So our problem, I think, is we have a limited love. Así que yo creo que el problema principal de nosotros es que tenemos un amor limitado. We're afraid to let it go to the boundaries of other people. in our Nosotros life. tenemos miedo de extender ese amor más allá de nuestro círculo personal. Now this will hinder your ministry. Y esto, mis hermanos, afecta tu capacidad de servir en el ministerio. It will prevent you from putting others first. Esto te va a hacer de impedimento para poner a otros en primer lugar. But you have to fight. Y esto lo tenemos que pelear, batallar todo el tiempo en contra de esto. You know, when God gave you an object to love, Cuando Dios te da un objeto para amar, it's a person. es una persona. It's not you.
No eres tú, It's first God es primero Dios and then his people. y luego son las otras personas. That's the object of your love. Ese es el verdadero objeto de tu fe, If perdón, that- de tu amor. If that object is different, Si ese objeto es diferente, I would encourage you to reevaluate your Christianity. yo te voy a recomendar que tú reevalúes tu profesión de fe. Let's look at the second way that Peter displays putting others first. Veamos la segunda manera en que Pedro mostró poner primero a otros. And that is you have to be willing. Y es que tienes que estar dispuesto o disponible. Notice what verses 36 to 39 say. Miren lo que dice los versículos 36 al 39. You want me to read it in English or No, Spanish? Spanish. you go. Spanish? Yep. Well, hold on, No, no, no. because that's an English Sorry Bible. about Can read that in Spanish there. I know it's trying to English, love but not that already. much. Miren lo que dice, mis hermanos, Hechos, versículo 9, versículos 36 y 37. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras en limosna y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Notice that Peter has more ministry to do. Así que veamos aquí que ahora Pedro tiene más trabajo de ministerio que hacer. It doesn't end. No se acaba. There's no vacation from ministry. No hay vacaciones, mis hermanos, del servicio en el ministerio. There's no end to the service of you loving God's people. No hay un punto de fin en nuestro servicio hacia otros. But you have to have a willingness, Pero sí debes estar dispuesto y disponible, which is motivated by love. que es motivado por el amor. Notice his willingness is backed by his compassion. Ahora veamos que esta motivación de Pedro es impulsada por la compasión. Peter's spending time ministering to the saints. Pedro invirtiendo tiempo en ministrarle a los santos, a los creyentes. A precious disciple got sick, then died. Una preciosa hermana en la fe se enferma y muere. So the church, they prepare her burial. Así que la iglesia ha preparado su funeral. Her name is Dorcas, which means gazelle or an emblem of beauty. Su nombre es Dorcas en griego, que significa gacela, que significa un emblema de belleza. Luke says that she was kind to all believers. Y Lucas dice que esta mujer era bondadosa para con todos. You know, really, she's a sermon in and of herself. De hecho, la vida de ella es un sermón nada más. Because what is she doing? Porque ¿qué es lo que ella está haciendo? She's serving, Ella está sirviendo. or she used to serve. O ella solía servir. Notice she was abounding in charitable deeds. Así que miren cómo dice el texto que ella abundaba en obras de caridad. And look at the people around her who are saddened and grieving because of her death. Y miren las personas que están alrededor de ella sufriendo. These were people who are affected by her service. Estas eran personas que habían sido afectadas de una manera por su servicio. Her ministry was putting others first. Su ministerio era poner a otros en primer lugar. And so Peter hears about this. Así que Pedro escucha acerca de esto. He's not too far. Él no estaba muy lejos. A couple men are sent to him. Algunos hombres fueron en busca de él. Peter, come help us out. Y Pedro va, le dicen, Pedro, ven y ayúdanos. Some think that these people here really set Peter up. Así que estos hombres estaban también siendo parte del plan para que Pedro se encontrara con esta situación. Notice too, they were asking him to not delay. Y miren lo que dice el texto. Ellos le pedían que por favor no se atrasara, que fuera rápido. Peter could have went back home, Pedro se pudo haber ido a su casa. but did he? ¿Pero eso fue lo que él hizo? No. No. He showed compassion to these people. Él mostró compasión hacia esas personas. They needed him and he was giving them his service. Ellos lo necesitaban y él estaba dispuesto a servirles. And notice he left in haste. Y miren lo que dice el texto, que él se fue apresuradamente. And I think Peter is imitating his Lord here. Y yo creo que Pedro está aquí de una manera u otra imitando a su Señor. He saw the Lord Jesus be compassionate to other people. Él vio a Jesucristo siendo compasivo con otras personas. He's imitating his Lord and Savior. Él estaba imitando a su Señor y Salvador. What better example we have of someone who puts others first? ¿Qué mayor ejemplo nosotros podemos encontrar en las Escrituras de alguien que pone a otros en primer lugar? Another thing he was displaying was humility. Otra cosa que vemos que Pedro muestra es humildad. Notice these people, days have gone by, she's dead already. Ya habían pasado varios días, esta mujer había muerto. He can't raise her up.
Él no puede levantarla de entre los muertos por iniciativa propia. So what does he do in a situation Así like que, this? ¿qué él hace en una situación como esta? You're asking me to do the impossible. Me están pidiendo que yo haga lo imposible. But because I love you, I'm going to serve you anyway. Pero como yo los amo, yo voy a buscar la manera de poder servirles de alguna forma. And notice his compassion moved him to do what he knew best. Y vemos que la compasión fue lo que movió a Pedro a hacer lo que él sabía hacer mejor. He went to the Lord in faith. Y él fue al Señor con fe. Isn't this an act of humility? ¿Es acaso esto en un acto de humildad? Anytime we go before the Lord, it's always an act of humility. Cada vez que nosotros vamos al Señor en oración y en petición, es un acto de humildad ante Dios. It's an act of childlike dependence. Es un acto de dependencia de un hijo hacia un padre. This is what pleases the Lord. Y esto es lo que le complace al Señor. Peter couldn't do it, but he knew God can. Pedro no podía hacerlo, pero él sabía que Dios podía hacerlo. You could see allusions to Elijah, Nosotros vemos alusiones de este relato con Elías, Elisha, lo vemos en el caso de Eliseo and Jesus himself. y lo vemos con el mismo Señor Jesucristo. They all encountered the same situation that Peter had. Todos ellos tuvieron la misma situación que tuvo Pedro, Peter's compassion moved him to humility. pero la compasión de Pedro lo llevó a la humildad. He trusted in God. Él confió en Dios. He knew that God was a God who raises people back to life. Él sabía y tenía la confianza de que Dios levanta a las personas de entre los muertos. Even though there was much mourning, Y a pesar de que a lo mejor ya habían pasado varios días, there would be much joy soon. habría mucha alegría pronto. He was confident that God would raise her up. Él tenía la confianza de que Dios la podía levantar de entre los muertos. You know, the greatest act of willingness De hecho, el mayor acto de disposición recorded for us in the scriptures grabado para nosotros en las Escrituras is in Philippians chapter 2. es en Filipenses capítulo 2. And you know what it's about? ¿Saben de qué se trata? It's about the Son of God Es acerca del Hijo de Dios becoming a man, convirtiéndose en hombre, condescending to a slave humillándose a la condición de siervo y de esclavo to suffer and die for rebels para sufrir y morir por rebeldes, so that they can have their sins forgiven para que ellos puedan tener sus pecados perdonados in eternal life. y vida eterna. That is the greatest act of humility, Ese es el acto más grande de humildad, that he would do this. que él hubiese hecho eso. And if you're here without Christ, Y si tú estás aquí sin Cristo, I'm going to encourage you to run to him. yo te voy a motivar en esta tarde a que corras a Cristo. Flee from the wrath that's to come. Huye de la ira venidera. Surrender to the lordship of Christ. Entrega tu vida al señorío de Cristo. He is the only one that can save you. Él es el único que puede salvarte. It's only his righteousness that God will Es accept. solamente su justicia la que Dios quiere en tu vida. And it's faith in Christ alone. Y es fe en Cristo solamente. Willingness has two components. Ahora, la disposición tiene dos componentes. First one is compassion. La primera es compasión The second one is humility. y la segunda es humildad. And the foundation is love. Y el fundamento de estas dos es el amor. Both of these our Lord displayed on earth. Cada una de ellas el Señor Jesucristo las mostró. And in order for you to display these, Y para que tú seas capaz de mostrarlas, you got to put off what's opposite of it. tienes que quitarte lo que es opuesto a esto. Selfishness Egoísmo. and pride is at the bottom of Y it. el orgullo muchas veces es el fundamento de nuestro egoísmo. Fight against it. Pelea contra eso. Obey the Lord. Obedece al Señor. The third way Peter put others first is prayer. We'll Y look la at this one tercera real quick. manera en que Pedro mostró su servicio hacia los creyentes es a través de la oración. Notice, read verses 40 to 43. Miren lo que dice los versículos 40 al 43. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Peter was a man of prayer. Pedro era un hombre de oración.
And I think this is good for us as husbands and fathers. Y esto es bueno para nosotros como hombres y como padres. Are you men of prayer? ¿Son hombres de oración? Does your family watch you pray? ¿Tu familia te ve orar? Do you pray with your family? ¿Oras con tu familia? Because being a man of prayer or a woman of prayer is an act of faith. Porque siendo un hombre de oración, eso es una muestra de la verdadera fe. And this is where Peter receives his power. Y aquí, mis hermanos, es donde Pedro recibía el poder. You know, we might not be able to raise the dead. A lo mejor nosotros tampoco tenemos la capacidad de levantar a nadie entre los muertos. We might not do all the miracles that we see recorded in the book of Acts. Nosotros a lo mejor no haremos todos los milagros que vemos en el libro de los Hechos. But we also receive prayer when we go to, or power when we go to the Lord in prayer. Pero nosotros recibimos poder a través de la oración cuando vamos a Dios en oración. And this is what we see really given us as example here. Y esto es lo que nosotros vemos como ejemplo aquí. Because to be prayerful requires faith. Porque para tener una vida de oración se requiere fe. I think that Peter, moved by compassion, he remembered the words of Christ about faith, prayer, and God being glorified through prayer. Yo estoy casi seguro que mientras Pedro se acordaba de todas estas situaciones, él se acuerda de las palabras de Cristo acerca de la fe, de la oración. He saw what his master, the Lord Jesus, used to do. Pedro vio lo que Jesús, su maestro, había hecho. Remember in Luke 8:54 where Jesus raises Jairus' daughter? En Lucas 8:54 vemos cómo Jesús resucita a la hija de Jairo. That would have been fresh in Peter's mind. Eso lo más probable estaba muy fresco en la mente de Pedro. Remember what Jesus told his apostles in John 15:16? ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:16? That if they asked the Father in Jesus' name, he would answer their request. Que si le pedían al Padre en el nombre de Jesús, Él respondería a su pedido. And so in faith in Así que, Christ, así que en fe en Cristo, he commands Dorcas here to arise. Él le ordena a esta mujer que se levante. We must believe who God is in our prayers. Debemos creer quién es Dios en nuestras oraciones. Notice what Paul says in Hebrews 11:6. Miren lo que el autor a los Hebreos dice en Hebreos 11:6. And without faith, Dice, y sin fe it is impossible to please him. es imposible agradarle, For he who comes to God must believe that he is, porque el que viene a Dios debe creer que Él es and that he is a rewarder of those who y seek. que es galardonador de los que lo buscan. When you go to the Lord in prayer, Cuando nosotros vamos al Señor en oración, by faith you believe he is who he says he is. por fe nosotros creemos que Él es quien Él ha dicho que es Él. By faith you believe in his very word, Por la fe nosotros creemos en lo que Él ha dicho en su palabra and that he will help you in your ministry, y que Él te ayudará en el servicio del ministerio en tu vida, especially when you put others first. especialmente cuando pones a otros en primer lugar. How often do you pray for others? ¿Cuántas veces tú oras por otros? Especially when they tell you to pray for them and you say, okay, I'll do it, and never do it. Especialmente cuando te piden que ores por ellos y luego nunca lo hacemos. Prayer is a form of ministry. La oración, mis hermanos, es una forma de hacer ministerio. Prayer is putting others first. La oración es poner a otros en primer lugar. Prayer is what gives us the power to serve in ministry. La oración es lo que nos da el poder para poder servir en el ministerio. Prayer will help you love God's people. Y la oración es lo que nos va a permitir amar al pueblo de Dios. You know, only a cold heart Solamente un corazón frío would not pray for his church family. no oraría por sus hermanos y hermanas en Cristo de la iglesia. And notice to be prayerful produces joy. Y vemos, mi hermano, que una vida de oración produce gozo. Look at verse 41. Miren lo que dice el versículo 41. After he prays, he raises Tabitha up. Después de que él levanta a Tabita de entre los muertos, la presenta. And notice what he does. He presents her alive to the saints. ¿Y qué dice el texto? Que él se la presenta viva a los santos. Now, that house would have went from mourning Esa casa pasó de llanto to joy. a alegría. Now think about that. Piensen en eso. What your ministry Lo que tu ministerio should be producing in others. debe estar produciendo en la vida de otros. Joy. Debe estar produciendo gozo. And of course, God is the producer of joy. Obviamente, Dios es el que produce ese gozo. But when you love people and you're putting others first in your ministry, Pero cuando tú amas a otros y pones a otros en primer lugar en tu servicio en el ministerio,
You help them go from mourning to joy. Tú ayudas a las personas a ir de tristeza a gozo. And of course, they would have been reminded of Christ's resurrection. Y estoy casi seguro que ellos, lo más probable, cuando vieron esto, se acordaron de la resurrección de Cristo. What a boost in faith this would have done for them, right? Qué ánimo a la fe de estas personas. They would have known one day this will happen to them as well. Y ellos, lo más probable, tenían la convicción en esos momentos de que eso también les sucedería a ellos en un momento dado. Again, you never know how the Lord's going to put you in situations to serve others. Nunca sabes en qué posiciones o situaciones el Señor te va a poner para servir a otros. But if you pray to God, Pero si tú oras a Dios, He'll definitely help you definitivamente te ayudará, because He's always with you. porque Cristo siempre está con nosotros. Also, notice to be prayerful glorifies the Lord. Pero miremos también, mi hermano, que orar glorifica al Señor. Look at the result in verse 42. Miren el resultado en el versículo 42. Many people heard the news, and what happened? Dice que mucha gente escuchó la noticia y ¿qué pasó? They believed in the Lord Jesus Creyeron Christ. en el Señor Jesucristo. Again, you never know how far God could take your ministry. Nunca sabemos cuán lejos el Señor pueda usarnos en nuestro servicio en el ministerio. First it was with Aeneas, now it's with Tabitha. Primero fue con Eneas y ahora es con Tabita. And God used these two events to magnify His Son through the preaching of the gospel. Y Dios utilizó estos dos eventos para magnificar a su Hijo a través de la predicación del Evangelio. God used these two events to show Peter's love for the church. Y Dios utilizó estos dos eventos para mostrar el amor que Pedro tenía por el pueblo de Dios. And look at the result. Look at verse 42. Y miren el resultado, mis hermanos, en el versículo 42. Many believed. Muchos creyeron. Like most churches today, they're looking for all kinds of pragmatic, events and things to do to grow the church. Muchas comunidades de fe, ¿qué es lo que buscan? Ideas y estrategias pragmáticas para producir crecimiento en la iglesia. But what do we see here growing the Pero ¿qué es lo church? que nosotros vemos aquí que produce el crecimiento en la iglesia? It's the Lord working through His people, Es el Señor obrando a través de su pueblo, serving and loving His people. sirviendo y amando a su pueblo. You know, there's a story of 5 college students who visited Spurgeon's church. Hay una historia de 5 estudiantes universitarios que visitaron en una ocasión la iglesia de Spurgeon cuando él la pastoreaba. They were given a tour of the church, De hecho, se les dio un recorrido por la iglesia and the man who was giving these college kids the tour asked these men if they wanted to see the furnace of the church. y el guía que estaba dando este recorrido le preguntó a estos jóvenes universitarios si querían ver la sala del horno. By the way, this was during a hot day in July, De hecho, y esto fue un día de julio muy caluroso. and the furnace was in the basement. Y el horno se encontraba en el sótano de la iglesia. They really didn't want to go, Ellos no querían ir a ese sótano, but they went anyway. pero fueron a regañadientes. And so as they followed the man, Así que mientras ellos seguían al guía, to their surprise, the furnace wasn't a machine at all, para sorpresa de ellos, el horno no era una máquina, but it was several hundred people praying for the service that was about to begin. pero eran cientos de sillas llenos de hombres y mujeres orando por el servicio que estaba a punto de comenzar. What would cause these people to do this? ¿Qué motivaba a esta gente a hacer eso? It's love for the people, right? El amor por la gente. It's a willingness to want to serve them, Es right? una disposición de querer servir. And it's a people who are motivated by prayer. Y es una gente que está motivada por la oración. Listen, prayer is the power plant of the church. Mis hermanos, la oración es la planta de energía de la iglesia. Just think if we all got together and prayed for the service every Sunday. Imagínense si nosotros nos reuniéramos todos a orar por este servicio todos los domingos. Think about what the Lord could do. Piensen en lo que el Señor pudiera hacer. He's going to first start with us, right? Grow us first. Él primero va a empezar con nosotros, a producir crecimiento en nosotros, And then, of course, that'll grow outwardly. y luego eso se extiende y comienza a crecer externamente. Brothers and sisters, putting others first is true ministry. Así que mis hermanos y mis hermanas, poner a los demás primero es verdadero ministerio. You don't have to wear a funny white hat.
Tú no tienes que ponerte un sombrero blanco curioso. You don't have to wear a white robe and all these things. Tú no te tienes que poner una toga blanca o un tipo de vestidura especial. You don't have to do all these outrageous radical things. Tú no tienes que hacer ninguna de esas cosas radicales que hay por ahí. Your ministry first begins with the people around you. Tu ministerio comienza primordialmente con las personas que están alrededor tuyo. Just look at the people around you. Mira las personas que están a tu alrededor. Don't you love them? ¿No los amas? Don't you want to serve them? ¿No quisieras Don't servirles? you want to see God glorified? ¿No quisieras ver a Dios siendo glorificado en sus vidas? Put them first. Ponlos primero. And so to do so requires a love for the people, Así que para hacer ministerio se requiere un amor por las personas, a willingness to serve them, una disposición para servirles and most of all, you have to be a person of prayer. y sobre todas las cosas debe ser una persona de oración. Do you want to see the church grow? ¿Quieren ver la iglesia crecer? Put others first. Pongan a otros primero. Let's pray. Oremos. Father, we thank you, God, for your word and its truth. Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you for this time together with these dear saints. Gracias por este tiempo con estos santos amados. Lord, it is our desire to just see you glorified and honored. Padre, es nuestro deseo poder ver tu nombre glorificado. Our desire, God, is to make much of your Son Nuestra meta es poder exaltar a tu Hijo here in this local church, aquí en esta iglesia local in this community, Lord. y en esta comunidad. Lord, we pray that you would grow us. Padre, te pedimos que tú nos des crecimiento. Grow us to love one another. Ayúdanos a poder amarnos unos a otros. Lord, push us to serve one another. Empújanos a poder servirnos unos a otros. Never let that grow tired, God. No permitas que nos cansemos de ese servicio. Lord, kill the selfishness that's in us. Oh Señor, mate el egoísmo que hay en nosotros And may we be a furnace of love for your people. y que podamos ser un horno de amor para tu pueblo. We ask it all in Christ's name. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.